A ver, primer acto. Ayer el gobierno mexicano le entrega a las autoridades de Estados Unidos a 26 delincuentes de alta peligrosidad, vinculados a organizaciones criminales dedicados al narcotráfico y otros delitos. El gobierno de Estados Unidos inmediatamente le agradece a la presidenta Sheinbaum esta colaboración bilateral, este nuevo capítulo entre Estados Unidos y México. Segundo acto, hoy por la mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revela que varios de estos delincuentes entregados a Estados Unidos, a pesar de encontrarse recluidos en varios centros penitenciarios del país, seguían operando, seguían dirigiendo operaciones ilícitas y que además habían logrado recursos judiciales precisamente que les permitían realizar estas actividades e incluso pudieron haber sido liberados. Esta no es la primera vez que presenciamos una entrega de este tipo. Ya había ocurrido en febrero de este año. Vamos a desmenuzar la información y por eso para mí es un privilegio darle la bienvenida al profesor Samuel González Ruiz. Él es experto en temas de seguridad y delincuencia organizada. Está aquí en la cabina. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Omar. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Muy buen pretexto para tenerlo acá de visita en Fórmula. De entrada, ¿qué lectura le da a esta lista de 26 presos? ¿Qué lee de estos nombres? Bueno, me permite irme un poquito más atrás. Vamos. La semana pasada salió la carta de Pam Bondi, la fiscal de Estados Unidos, en donde en el Tribunal de Nueva York, donde están siendo juzgados Rafael Caro Quintero, está siendo juzgado Carrillo Fuentes Vicente Carrillo Fuentes, y el propio Mayo Zambada, llegó una carta diciendo que no se iba a pedir la pena de muerte. Para los que estamos analizando el caso, pues, hubo dos hipótesis. Algunos decían es que ya negociaron y otros decíamos no, se lo están concediendo al gobierno mexicano porque pues la Constitución mexicana no permite la pena de muerte y hoy toda la narrativa del gobierno mexicano y del americano es precisamente que estos 26 que se envían a Estados Unidos se van bajo la condición de que ni estos 26 ni los 29 anteriores, es decir, 55 personas, ninguno, y agregamos el siguiente que es el Mayo Zambada, que no fue, se lo llevaron ¿Fue entregado de otra manera? Sí, este sería el 56, todos ellos no van a tener pena de muerte. Y si me permite añadir, dos de los tres que estaban en la carta de la fiscal Pam Bondi, que son Caro Quintero y el viceroy Vicente Carrillo Fuentes, fueron entregados en la primera tanda de febrero de los 29, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí tienes el tema y el Mayo, pues el año ya lleva un año. Y el abogado del Mayo salió a decir que él no había negociado y que de todas maneras le daba la bienvenida al asunto de que no se iba a pedir la pena de muerte. ¿Qué te quiere decir esto? Pues ya es muy claro que ninguno de los 56 va a tener la pena de muerte en los Estados Unidos. De todas maneras, yo siempre te lo sostuve, ¿te acuerdas que platicamos? Que estadísticamente pues era prácticamente imposible, porque en los Estados Unidos se negocian el 95% de los casos por plea bargaining. Sin embargo, los detalles que son interesantes de analizar es que, por ejemplo, a Caro Quintero ya le habían puesto abogados especializados en pena de muerte. Okay. ¿Por qué es eso? Porque la legislación americana comprende análisis y determinaciones ulteriores cuando se está hablando de la pena de muerte, requieren abogados especialistas. Y a Caro Quintero se los había nombrado el juez de Nueva York. Entonces, tú vas viendo cómo se van desarrollando las cosas, ¿no? Cómo se va analizando maestro el Samuel, tema. Estados Unidos, Donald Trump ya había anunciado que se iba a considerar como organizaciones terroristas internacionales a al narcotráfico, a los cárteles del narcotráfico. No los va a tratar de esa manera, no se va a dar un balazo en el pie considerándolos por un lado terroristas, pero por el otro queriendo negociar con ellos. No, es que los Estados Unidos negocian con todos. O sea, el tema es que cuando está sometido a la justicia, el 95-96%
de los casos penales y el 97% de los casos civiles terminan en una negociación siempre. ¿Por qué? Pues por un asunto que es muy importante. Mira, desde el año 1996 para acá, hemos visto muy pocos juicios terminados en materia de narcotráfico. Pues Juan García Ábrego, el Chapo Guzmán, Genaro García Luna, el Menchito, perdón, y prácticamente, o sea, son contados con la mano los juicios que has visto completos. Okay. ¿Por qué? Porque los juicios en Estados Unidos son muy caros. Entonces, los fiscales tienen una capacidad muy grande, una palanca, un leverage, como dicen ellos, ¿verdad? Muy grande, con la manera que hacen los counts, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen al señor exgobernador de Quintana Roo, le dicen, tienes 19 counts, cada uno de 10 a 20 años. Es decir, si pierdes, la pena mínima es de 190 y la máxima de 380 años. ¿Qué quieres? ¿Te declaras culpable de uno? Y entonces se declara culpable de uno y le meten 19 años, no 190 años. Entonces, esa potencia que tiene el sistema norteamericano te lleva a que todos los casos se negocien, o la mayoría. Un juicio como el del señor Guzmán, por ejemplo, el del Chapo, pudo haber costado unos 20 a 40 millones de dólares lo que implica, pues, de protección, de seguridad, los análisis, todo lo que trae el gobierno americano cuando presenta sus casos, normalmente son muy, muy sólidos y como consecuencia de eso, las personas tienden a declararse culpables. Ahora bien, vimos esta mañana, como la vimos hace unos meses, ¿verdad?, al Consejo de Seguridad diciendo que no era una extradición, porque no lo es. Así es, una entrega en materia de seguridad nacional, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, como lo ha sostenido el gobierno federal como una vía, digamos, alterna. La cosa interesante, ¿verdad?, es que no ha habido un juez que dé un amparo contra esta medida, porque la Ley de Seguridad Nacional no tiene posibilidades de dar suspensiones. No existen las suspensiones en materia de Ley de Seguridad Nacional y es lo que está usando la Fiscalía General de la República con la Secretaría de Seguridad Pública y los otros integrantes del Consejo de Seguridad. A ver, paremos ahí en ese punto. Las diferencias entre ser entregado y ser extraditado. A ver, creo que el público tiene que entender qué es lo que se está discutiendo aquí, ¿verdad? Primero, los juicios en Estados Unidos se realizarán contra estas 56 personas con todas las garantías que tiene el modelo procesal norteamericano. La extradición es un procedimiento de un país, ¿verdad?, basado en su propia jurisdicción y esa extradición está regulada, por ejemplo, en la Constitución, donde le dicen a México, tú no podrías entregar a una persona a un lugar donde le van a violar, por ejemplo, va a ser torturado, o donde le van a aplicar pena de muerte, ¿verdad? Pues en los Estados Unidos no torturan a las personas, ¿verdad? Entonces México no tiene objeción en entregarlo porque no torturan a las personas. La gente confunde las cosas. La institución de la extradición no es un juicio, es un procedimiento. Sin embargo, hay países que el procedimiento de extradición es judicial completamente, como en España, y donde hay solamente un control administrativo final, ¿verdad? Y hay países donde el procedimiento de extradición es mixto. En México nosotros tenemos un procedimiento de extradición mixto, ¿verdad? Un juez da una opinión y es la Secretaría de Relaciones Exteriores, representando al Ejecutivo Federal, la que finalmente te determina si procede la extradición o no, porque la extradición tiene un tema no solamente judicial, sino político. Claro. Sin embargo, el fiscal Hertz, por ejemplo, se refería
el día de hoy a la Convención de Palermo de las Naciones Unidas. Y esa es aplicable ciertamente, pero no solo esa. Muchas convenciones internacionales tienen procedimientos de extradición incluidos en su articulado. La Convención de Viena contra el narcotráfico, la Convención de Mérida contra la corrupción y otras tienen procedimientos específicos para extraditar. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a estos instrumentos de derecho internacional penal, así se llaman, ¿verdad? Esos instrumentos te dicen que los países tienen obligación de extraditar a las personas. Profesor, vamos a una pausa y regresamos con este punto. Seguimos en Hoy es Risco. 4 minutos, seguimos charlando con el profesor Samuel González, experto en seguridad y delincuencia organizada. Profesor, estamos reflexionando sobre estos 26 entregados al gobierno de Estados Unidos. Ya sabe cómo es el tiempo de radio, es muy corto. Pero me explica algo súper interesante, cómo fueron distribuidos en Estados Unidos, en los tribunales, estos 26. Sí, el secretario García Harfuch explicó esta mañana cuál fue la distribución de las personas y dijo, sin dar los nombres, que 8 habían ido a White Plains, Nueva York, una ciudad que está a 1 hora más o menos de Manhattan, y uno de ellos había ido al John F. Kennedy, al aeropuerto John F. Kennedy. Mientras que otros 6 habían ido a Washington, D.C., y al 5 o 6 también a San Diego y otros a Arizona. ¿Qué es lo que podemos presuponer? Podemos presuponer, porque todavía no sabemos las listas, ¿verdad? Lo sabremos hasta mañana que veamos las primeras audiencias de estas personas. Podemos presuponer que toda la gente del cártel de Sinaloa las están trasladando hacia Nueva York. ¿Por qué? Porque ahí tiene digamos, ahí fue donde juzgaron al Chapo, ahí está el Mayo, ahí está el propio, ¿cómo se llama? El que hablamos hace un momento, perdóname, ¿En Nueva York? Sí, en Nueva York, qué barbaridad, se me fue el nombre. El que está acusado de la muerte de Camarena. Caro Quintero. Caro Quintero, sí, también está ahí Caro Quintero. Mientras que, en cambio, en el caso de Washington, D.C., están siendo juzgados tanto el Z-40 como el Z-42 como las gentes vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí sentenciaron al Menchito, y ahí fue el juicio del Menchito, ahí está el Rodo, el hermano del líder, ¿verdad?, del Mencho, y seguramente el Queenie está siendo movido hacia Washington porque ahí tienen los antecedentes y los casos. Pues, profesor, esperemos que nos acompañe la próxima semana para seguir hablando de estos temas. A tus órdenes. Muchas gracias. Es el profesor Samuel González, experto en temas de seguridad. Vamos a lo que sigue.